Centro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Comenzamos Iter Criminis, que hoy tenemos aquí a Pedro Sánchez, que nos va a hablar del sacamantecas malagueño. Muy buenas tardes, feliz viernes. Hoy vamos a entrar en los instintos más primarios del hombre, del ser humano. El programa de hoy lo hemos titulado Málaga, año 1913. El sacamantecas malagueño siembra el miedo y el terror en la población. Pero antes de irnos al caso puramente dicho que existió en la vecina y bella Málaga, vamos a ver quién eran los sacamantecas, de dónde viene la denominación de sacamantecas y desde qué tiempos atrás. Tenemos que decir que los sacamantecas se relacionan directamente con el llamado hombre del saco. A todos nos han asustado. Durante cientos de años a los niños nos han asustado con pórtate bien que viene el hombre del saco. Miguel tiene pinta de hombre del saco. Pero te digo una cosa, Pedro, lo han dicho nuestros padres, pero realmente no sabían de dónde venía el tema. Pero tiene su fundamento y hoy, entre toda la mesa, le vamos a intentar de trasladar al radio oyente que sí estaba fundado lo del hombre del saco. Este nombre, el de los sacamantecas, viene de la Edad Media, no es nuevo, 1000 años, y transcurre hasta nuestros días, donde se pensaba que ciertas enfermedades nos tenemos que ubicar en una época histórica donde la medicina no estaba tan avanzada, donde el laboratorio no existía, ni el equipamiento médico que hoy existe, y se pensaba que bebiendo sangre de niños se podían curar enfermedades como el tifus o la tuberculosis. Eso lo hemos visto en películas. Una idea aparentemente descabellada hoy en el siglo XXI, pero démosle para atrás 10, 9, 8, 7 siglos. Pero el sacamantecas es alguien que se dedica a sacar la grasa, ¿no?, de los niños, ¿no? Viene un poco el unto, la manteca, la grasa, como bien dice. En España, la figura del sacamantecas se vuelve a ser popular durante el siglo XIX, ese convulso siglo XIX que tanto hemos tocado en este programa con los magnicidios, los asesinatos, y en los albores al principio del siglo XX. ¿Qué de cierto tiene la figura del sacamanteca entre la realidad o la leyenda urbana? Vamos a intentar de llegar a la conclusión. El sacamantecas como tal es un apodo que acuñamos los españoles junto al hombre del saco. Los cuales estas personas buscaban víctimas, niños, a los cuales destripaban y les sacaban las vísceras y la sangre. Todo eso iba a un saco y huían del lugar aprovechando la noche. Enfermedades graves, enfermos graves, pudientes, con dinero, eran las personas que encargaban este tipo de cuestiones, igual que farmacéuticos sin escrúpulos. Farmacéuticos sin escrúpulos
que tenían el conocimiento para hacer ungüentos curativos, incluso jabones para lavarse la piel con ellos. Sí, de ahí la grasa, ¿no? De ahí para fabricar el jabón ese, ¿no? Las propiedades presuntamente sanadoras que se pensaba que tenía lo que se extraía de los niños era que retrasaba la vejez, arreglaba la impotencia y dolencias cutáneas, como ya hemos dicho, que se hacían jabones con ellos. En España hay una cuestión que no pasa por alto antes de poder determinar todo si efectivamente era una realidad o una leyenda urbana, que es que en Barcelona ya sabemos que es donde llega por primera vez la revolución industrial a España. A mediados del siglo XIX, un siglo antes, como bien sabemos, ya había saltado en Inglaterra, llega a España y se empiezan a instalar máquinas de tejer y otro tipo de maquinaria que necesitaba de un engrase fino. La grasa que se utilizaba, por ejemplo, para engrasar el ferrocarril, para este tipo de maquinaria nueva que había llegado a Barcelona, no servía. Había que buscar un sucedáneo, había que buscar otro elemento con menos textura que engrasase. Pone los vellos de punta, desaparecen tantos niños en el entorno de los polos industriales de Barcelona que las madres de esos niños se ven obligadas a protestar enérgicamente ante las autoridades. En 1848 se comprueba que hay un auténtico reciclaje humano. Esas manifestaciones de las madres fueron llamadas la revolución de las madres, porque perdían a los hijos y no sabían dónde estaban. Bueno, Pedro, estamos llegando ya al tiempo de patrocinio. Muy bien. Y bueno, no me gustaría irnos sin decirte que te voy a hacer una pregunta cuando entremos después del patrocinio. ¿De acuerdo? Espero estar a la altura de ella. Bueno. 1 minuto y medio. Volvemos y nos quedamos, Pedro, con la revolución de las madres en Barcelona. La revolución de las madres en Barcelona, que se vieron obligadas a manifestarse, a decirle a las autoridades de la época que qué ocurría, que desaparecían los niños. Como hemos dicho, la investigación determina que efectivamente existía en España un reciclaje humano centrado en niños. Como bien se ha dicho, la sangre era utilizada o bien para beberla directamente o para transfusiones a personas que estaban enfermas, el pelo para pelucas. Y una cosa curiosa, del tuétano de los huesos sacaban pegamento. Había encargos de personas que encuadernaban libros, que encargaban la sustancia hecha para encuadernar libros. ¡Qué alegría! Estamos hablando de, por lo tanto... Yo la pregunta que te quería hacer, Pedro, era estas personas que se dedicaban a hacer estas cosas, ¿no? El sacamantecas, ¿no? No es el típico asesino o la típica persona que funciona por impulso, que tiene un desequilibrio, ¿no?, dentro de su cabeza y que provoca barbaridades, ¿no? Son trabajadores, ¿no? Son personas que dentro de lo que es demanda
oferta, Claro. pues tiene esa insensibilidad como para hacer esas barbaridades, pero por dinero, por un encargo, ¿no? Tenían la valentía, el poco escrúpulo de llegar a tomar en serio el encargo que se lo hacía y llevar a cabo los asesinatos. Aunque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Yuyu, que no era una leyenda urbana, No, ya que ha quedado registrado en la historia, y que sí eran asesinos en serie. Ahora vamos a verlos con el primer sacamantecas español que fue condenado por ello. Este señor nace en Álava a mediados del siglo XIX, de este convulso siglo XIX. Se trataba de Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña. Este hombre comete su primer asesinato en 1870, convirtiéndose en un asesino en serie. Tenemos que tener en cuenta que acaba con la vida de 7 mujeres de entre 13 y 55 años, algunas de ellas prostitutas, a las que le saca la grasa humana. En 1881, después de ser juzgado, lo ajustician mediante el garrote vil en el viejo polvorín de Victoria y Gasteiz. Es decir, lo quitan de en medio. Rápido le prueban que efectivamente ha asesinado para extraer las grasa, mantecas, ¿no? Las grasas de las víctimas y después mercadear con ellas. Ahora, si les parece, sí que nos vamos ahí a puramente el caso de Málaga. El caso de Málaga es curioso, donde sí que me gustaría que participaseis más, porque de esto sí hay mucho en internet, de esto sí se ha escrito mucho, y mi amigo que sé que viene todos los días tremendamente informado. La verdad que hay pero bastantes temas. Vamos, que esto daría no para un programa de media hora, esto daría para mucho más. Dice que pasaron los meses porque ante el temor constante de los padres malagueños, que temían que le sucediese a sus hijos lo mismo que al pobre Manolillo, del que la autopsia confirma que le habían rajado el cuello y sacado la sangre, hasta la casualidad hizo dar con los asesinos. Parece ser que un día entró en la venta de la Señal Carmen un niño que debía tener la misma edad que el asesinado y pidió que le llenaran una botella de vino para su madre. 2 hombres que habían estado bebiendo comentaron al ver al niño: mira, igual que el Manolito al que le cortamos el gaznate. Aquellos hombres eran 2 conocidos, delincuentes llamados José Moreno Tobar, el Moreno, y Francisco Villalba, el trapero. El tabernero, al poco tiempo, los denunció a la Guardia Civil y fueron detenidos. Los delincuentes confesaron su crimen, pero nunca confesaron a quién le habían vendido la sangre. Eso es, sí. Vamos a empezar desde arriba. Empezamos porque arriba. Porque los padres que nos vamos a centrar donde hemos dicho antes que estaba el campo de batalla del que decide meter mano. Niños pobres, países tercermundistas, niños ciertamente no abandonados, pero sí con cierta libertad para deambular, y nos tenemos que centrar en la Málaga de 1913, con el niño Manolito Sánchez Domínguez. Era un niño recatado, el de medio de 3 hermanos. Tenía otro hermano más mayor que sí era más afable, más extrovertido. Manolito estaba pegado a la madre, siempre estaba pegado a la madre. Los padres llevaban un pequeño kiosco en la puerta del cine Pascualini. De cacahuete. Vendían avellanas. Cacahuete, agua. Sí. Pero para que tú veas que estas cosas que le pasan a los niños normalmente suelen, como los leones, ¿no? Buscan la víctima. La víctima que está son depredadores. Apartada, ¿no? Apartada. Claro. ¿Qué ocurre?
A Manolito, que lo conocía todo el mundo en el cine, el portero le regala un pájaro. Este niño va a enseñarle el pájaro estaba muerto, a la madre, y la madre le dice: anda, niño, tira el pájaro. Le dijo que era un avión. Sí, un avión. Un avión, y era un pájaro muerto. Mientras que... Sí, pero perdona, le dijo, claro, como juguete, claro, mira, toma un avión, y era un pájaro muerto. Es fuerte. El niño, bueno, estaba la madre trabajando y el padre, y le dice que por favor que la deje trabajar, que se quite de en medio. Y en el trayecto del kiosco de los padres, del puesto de los padres al cine, desaparece Manolito. Pero bueno, era una época tranquila, aparentemente tranquila, y pensaban que, como en otras ocasiones, se había quedado dormido viendo la película. No aparece en las butacas del cine, lo buscan por el interior y ven que no aparece. A la mañana siguiente, el padre comunica a las autoridades, pero hizo una cosa muy inteligente, desde mi punto de vista, para aquella época. Hay que tener en cuenta que no había redes sociales como hoy. Y se va a la prensa. Se va a la prensa de la época, a la Asociación de la Prensa Malagueña. Les comunica que su hijo de tal edad había desaparecido en la puerta del cine Pascualini. También tenemos que tener en cuenta que la Málaga de hace más de 100 años no es la Málaga grandiosa de hoy en día en número de habitantes. Era más o menos un pueblo grande. Eso lleva a que el boca a boca y a que las publicaciones en la prensa hagan de hilo conductor, hasta que... Tampoco habría el turismo que había, ¿sabes? Ni mucho menos. Claro. Ni mucho menos, porque entre otras cosas tampoco había los medios de transporte. La comunicación entre países no era tan fluida como hoy en día. Claro. Y 5 días después, en pleno 12 de agosto, unos chavales que iban a llevarle la comida, el almuerzo a sus padres, que trabajaban en una de las fábricas cercanas, encuentran el cadáver de un niño de lado y medio cubierto por cañas. Es decir, había sido arrojado a un cañaveral. Estos avisan rápidamente a las autoridades. Ya estaban en el candelero que estaba ocurriendo algo, que había desaparecido un niño hacía unos días atrás. Las autoridades llegan al puesto y la noticia llega a la madre rápidamente. La madre se persona en el lugar, las autoridades la hacen que intente reconocer el cadáver y exclama: es mi hijo de mi alma. Los reconoce inmediatamente. A raíz de ahí comprueban que efectivamente el niño había sido eviscerado, le faltaba también la sangre, y empiezan a correr por Málaga y por la provincia rumores. Tanto es así que cuando se sospechaba la presencia de este tipo de individuos por comarca, esas personas que iban de pueblo en pueblo comunicando las noticias a viva voz, se ponían en marcha y comunicaban las noticias para que se tuviese cuidado con los niños. Era una tónica no normalizada, pero sí que existía. Dicen que posiblemente que un carro haya atropellado a Manolito, que no se haya dado cuenta y lo haya tirado al cañaveral. Otros apuntan que, como había pasado anteriormente, no mucho tiempo atrás, en Almería, el niño había sido secuestrado para sacarle, como hemos dicho, la sangre. Otra de las determinaciones, Pedro, perdona, otra de las investigaciones, bueno, parece ser que intentaron abusar de él, pero se resistió y le dieron el corte
de la parte izquierda a derecha hasta la columna vertebral. Con fuerza. Con fuerza. Si es de izquierda a derecha y es por detrás, es diestro el que hace el corte. Claro. El zurdo es al contrario, es de derecha a izquierda. Claro. Bueno, la puñalada entró por el cuello y llegó hasta la columna vertebral. Es que es tremendo, hasta la columna, ¿eh? Sí, que fue con saña y... de necesidad. Iba por el niño. Iba por el niño. Iba por el niño. Sabía lo que buscaba y... He estado tratando este asunto con mis hijos, uno ya mayor de edad, otra que es adolescente, y ellos no han oído hablar del tío del saco. Ah, pues yo sí, yo claro, sé, pero nosotros somos más mayorcitos. Yo tenía que cruzar, porque yo vivía en el Polígono San Pablo, pero yo me mudé al Polígono San Pablo con 9 años. Y anteriormente pues vivía al lado del colegio, que estaba en la Gran Plaza. Y ya, entonces no estaban los arcos, ni estaba... Claro, nada. Era un matojo. Allí lo único que había era una central de Sevillana, que hoy en día está, pero está como detrás de todo. Perdida. Y yo cruzaba por allí todos los días, con 9 años, y cuando volvía era de noche, porque antiguamente se salía del colegio a las 5:30, a las 6 de la tarde, sí. En invierno era de noche, y estaban los tramperos, porque eran tramperos, allí entre los escombros, los montones de escombros, haciendo sus candelas, todo vestido de negro, con unos carros. Era impresionante pasar por allí, porque daba miedo, y entonces mi madre me decía, ten cuidado, no te vayas con el hombre del saco. Y yo igual. Francine, que es nuestra Francine, que es venezolana, y vive actualmente en Bruselas, dice que en la actualidad hay países lánitos, por eso he recargado que es venezolana, porque la información que da, dice que en la actualidad en países latinoamericanos hay bandas, hubo un caso muy sonado, los sacamantecas de Huánuco, con H, vendían por $15,000 por litro. Así es eso. Claro, encargos. Si os parece, continuamos con el chico de Málaga. Bueno, resulta que las autoridades de la época, los investigadores, llegan a una calle sin salida y bueno, y a esperar que el caso se vaya resolviendo poco a poco, que llegue algún dato fiable y algún dato tangible que le sirva para ponerle nombre a los autores, hasta que en una venta, en la de la Señá Carmen, entra un chiquillo a comprar vino, a comprarle vino al padre, y había 2 hombres que estaban bebiendo en la barra. Y al ver al niño, entre ellos comentan, posiblemente habían consumido alcohol y le había sacado un poco de la realidad. Ya sabemos que el alcohol... ¿Se afloja la lengua? Una de las conductas que nos hace es afloja la lengua y elevamos la voz porque nos creemos que el que está enfrente no nos escucha. Ahí está. Y el tabernero los escucha que se dicen entre ellos. Mira, igual que el Manolito al que le cortamos el gaznate. El tabernero no lo piensa, lo pone en conocimiento de la Guardia Civil, y el moreno y el trapero fueron detenidos e interrogados, como bien antes ha dicho el compañero. Durante el interrogatorio, evidentemente, lo niegan todo. Ellos no dicen que habían bebido la sangre, simplemente que el niño se había desangrado, pero en un momento de debilidad, el moreno, llamado José Moreno Tobar, declara que un torero de la época, Gómez Brailey, fallecido por tuberculosis unos meses después del asesinato del niño, dice que es el que le ha hecho el encargo, estando en las últimas,
el que le ha hecho el encargo de la sangre. Por la Pero tuberculosis. claro, eso lo dijo, o lo dirían porque ya no podían hacer nada con el torero, porque claro, al estar fallecido... Eso es. Claro. Claro, a alguien había que echarle La culpa. culpar. Yo tengo entendido que antes de dar con estos dos, que pasaron creo que 6 meses, ¿no? Hasta que encontraron... Pasó tiempo. Hubo un primer intento con alguien que tenía una mala fama, tenía una cabecita un poquito perdida. Pero esa a veces era la opción fácil. Y hasta que Esa a veces era la opción fácil. La policía tiene que dar respuestas. Claro, no hubo... Entonces, tenía cortada. por lo visto. antiguamente, antes era algo... Mira, pues ¿a quién se le cuelga el Eso, ¿A quién acusamos? Llevado todos los términos, hoy en día pasa igual. Las culpas se le echan siempre al muerto, lo que no se puede defender. Lo que sí es verdad que más de 100 años después, la cuestión de Manolito continúa siendo un auténtico misterio. ¿Cómo? Pues claro, los careos de hoy en día no serían como los de antes. Ni parecidos. Porque es que aquí, según esto, hubo hasta 3 versiones, hasta que dieron con el moreno. El retrato del moreno. Claro, pero... enséñalo por ahí. Pero... en un careo, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Que cómo es un careo? Pedro, ¿un careo cómo es? Un careo. Un careo es uno enfrente del otro, ¿no? Las personas que se contradicen, las autoridades... Hay un juez delante. Las sienta delante de ellos y hay muchas maneras de preguntar. Se escucha uno a otro. Sí. Las autoridades van preguntando y están pendientes de las microexpresiones, del lenguaje corporal, del verbal. Tienen delante lo que tú has declarado, porque ya sabemos lo que pasa con las mentiras. Un careo es te ponen delante de la persona que te está acusando a ti y que tú acusas a ella. Al otro. Eso es. Y las preguntas también, Pedro, tengo entendido que las mismas preguntas te las hacen de distintas formas a ver si contesta lo mismo. Las dobles negaciones. Claro. No es más verdad que... Ahí. En las sesiones de juicio oral son muy comunes. Yo cuando voy a juicio ese tipo de preguntas no me gusta y lo digo. Sí. Ah, lo dices. Sí, yo sí lo digo. No me pregunte usted en esa línea. No es necesario. Yo le voy a decir lo que usted quiera. Pero yo voy al tipo de pregunta inteligente, motivada, para llevarte a donde yo te quiero llevar. Claro. No hace falta que me mientas o que me digas la verdad. Yo te voy a llevar a ti a un rincón y ahí vamos a empezar a jugar. ¿Cómo vamos de tiempo, Yuyu? Entonces, traigo mi reflexión criminológica. En otros programas hemos traído nuestras teorías criminológicas y ahora traigo la mía personal basada en el tráfico de órganos que hoy en día supone un montante económico a nivel mundial serio, muy serio. Hoy en día existe la persona que incluso se ofrece a donar un órgano a su hijo, un riñón, vale, yo te lo quiero donar a ti porque eres mío. Pero ¿qué ocurre cuando se secuestra a una persona de estas que hemos dicho vulnerables, con familias que nadie conoce, con inmigrantes? ¿Qué ocurre con este tipo de tráfico de órganos de personas vivas? Ya lo creo. Desde mi punto de vista como criminólogo y como policía, el sacamantecas del siglo XXI es el traficante de órganos humanos. De órganos. Claro, es que ahí está la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, que verdaderamente, más que, es lo que te comentaba con la pregunta de antes, ¿no? Que más que una persona que desata sus ansiedades o desata su locura, Instintos básicos. ahí está, Instintos es alguien que sabe que lo que va a hacer da un beneficio. Claro. Traza un plan, Exactamente. busca un objetivo vulnerable, fácil,
que no ponga resistencia. Que tiene que haber alguien que piense que quiere un riñón para su hijo y paga lo que sea, como sea. Claro. Y le da igual que sea de otros niños y que lo maten para sacar el suyo adelante. Así que esto tiene su guasita. Los tráficos de órganos. Claro, pero el malo es el que lo hace, pero también es muy malo el que lo encarga, porque a él le da igual que se mate a otra persona. Él lo encarga, tiene dinero y venga, dámoslo. Yo tengo aquí, del diario Sur de Málaga, la ruta del misterio por el centro de Málaga, que en el Paseo Heredia, el sacamanteca malagueño que se bebió la sangre de un niño. Después, el duende de la Alcazabilla que aterrorizó al vecindario con piedra. Otro, el adulterio que terminó en una matanza y dio nombre a una calle en Málaga. El monstruo, en la calle Alta, el monstruo de Capuchino que puso en jaque al barrio entero. Y en la calle Sister, el postre gay que se ha convertido en la leyenda moderna de la capital. Muy bien, Málaga, grande. Francín dice que el tráfico típico en Latinoamérica: rapto, drogan, operan y después dejan con cuneta. Una pregunta, Pedro, porque la sangre, una vez que tú sacas la sangre tiende se coagula. Claro, se coagula. Entonces, según decían aquí, que una vez que sacaban la sangre, se acercaba un coche de caballo con un tipo que no se veía, y acercaban rápido, claro, eso tiene que ser un plan, hay trazado un plan. Claro, porque tú no había para llamar ni nada. Eso es el resultado de un desequilibrado. Porque eso tienen que, sacan la sangre de un asesino en serie. Sacan la sangre y de momento tienen que darla a beber. Así es. No pueden esperar. Este tipo de delitos, igual que los de personas relevantes eran magnicidios, el de los niños son infanticidios. Como tal, infanticidio. Bueno, creo que hoy ha sido el programa más, digamos, más tétrico, más apretado, ¿no? Que hemos tenido. Ha sido Nos hemos acordado antes de ti. Un poquito oscuro. El otro día pero real, ¿eh? Pero existe. Y tanto que existe, porque en mi época, en los 90, 80, 90, precisamente yendo para tu pedanía, te tiene que pasar por San Jerónimo, todo para adelante, había una discoteca que se llamaba La Comedia. Sí, claro. ¿Eh? Allí cogieron a un amigo de mi primo, desapareció 3 días y se lo encontraron enfrente de esa discoteca, en un escampado que había, perfectamente con una herida hecha en el riñón, y le habían extraído perfectamente, quirúrgicamente, el riñón. Y de eso hace 20, 25 años, ¿verdad? Sí, claro. Nos hemos acordado de ti, Pedro, porque... Ya, que no es que sea tampoco solamente en Latinoamérica, que aquí también lo hay. De los casos estos que se manipulan o se crean bajo secreto en una habitación, sí, porque hemos sacado el accidente de Lady Di. Ah, interesante, qué caso más interesante. Estaría interesante un caso así de una... Eso para los investigadores en materia de siniestros viales, eso es un caso apasionante. El coche, ¿verdad? Apasionante, el vehículo, iban a ir un Mercedes, la trazada, qué ocurre, la velocidad, las autopsias de las personas que iban dentro, que habían consumido, que habían ingerido estupefacientes. Hombre, los franceses tienen fama de buenos investigadores. Cuidado, los españoles mejores, ¿eh? No, pero estaría bien un caso así... Más contemporáneo, no más de estos días. No, puede ser de cualquier época, pero me refiero a cómo se empieza a elaborar un plan. Bueno, te he captado. Vale. Bueno.